Doctor Yodeiri, ¿cómo amanecí? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido bien. a mi programa. ¿Ah? Bienvenido a mi programa. Gracias por invitarme. Ha sido mi sueño siempre, estar aquí con usted. Vean, le pedí al doctor Yodeiri que se quede con nosotros durante estos primeros minutos porque vamos a conversar acerca de esto que nos está ocurriendo. Y como él pertenece al cuerpo médico, digamos, y además es un costarricense con una opinión muy valiosa, entonces quiero que conversemos un poquito acerca de los números. Vamos a hacer contacto vía remota con el doctor Roberto Arroba del Ministerio de Salud, porque sí, bueno, 649, creo que este número, doctor, no se nos va a olvidar nunca, porque ayer cuando lo escuchamos y cuando vimos al ministro decirlo, nos asustamos, nos preocupamos y es lógico porque, sin lugar a dudas, la cifra golpea. 120 hospitalizados, 14 de ellos en UCI, posiblemente estos datos vayan a variar en las próximas horas y ya conoceremos los nuevos ahora en la conferencia de prensa. Pero queríamos entender un poquito esta cifra, doctor, y cuando uno ve esa cifra, lo primero que se pregunta es, ¿qué hicimos mal o qué estamos dejando de hacer, verdad? Todos, hablo no solamente de las autoridades de gobierno, sino de nosotros como ciudadanos para que este número esté tan alto. Y quiero preguntarle a usted, que sabe tanto de la materia, ¿qué cree que estamos haciendo o dejando de hacer? Hola, buenos días, Randall. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Feliz, aquí, positivo. Qué bueno, eso es lo más importante. Vamos a ver si efectivamente estos números que se presentaron ayer en conferencia de prensa son muy preocupantes, pero sobre todo, como ustedes bien decían al inicio, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Tenemos que ponernos en acción y ver de qué manera podemos hacer nosotros para tratar de bajar esta curva, que en este momento ciertamente es complicado por el número de casos que hemos tenido. Básicamente, en 2 días, entre jueves y miércoles, los datos que tuvimos fueron 350 el miércoles, 649 el jueves, dan 999 casos, casi 1000 casos en 2 días. Y eso es lo que hemos visto en los últimos días, ¿verdad? Solo para poner en contexto, el primer caso 1000, vamos a decirlo así, lo conseguimos en el día 83 de la pandemia. El caso 2000 lo conseguimos en 21 días, el caso 3000 en 9 días, el caso 4000 a los 5 días, el caso 5000 a los 3 días. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente lo que hemos visto, la gente desgraciadamente no vamos a decir que todos, claramente hay personas que están poniendo de su parte, que usan su mascarilla, tienen el distanciamiento social, respetan el 1.8 metros, tienen técnica de estornudo y la técnica para toser, ¿verdad? Pero ¿qué hemos visto? Bueno, fiestas, la gente no tiene conciencia, pareciera, de esto. Vemos el problema ahora de las cuarterías, que son lugares con una situación social terrible. Viven hacinados, pueden estar 20, 30 personas en un espacio de 15, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y eso claramente es lo que nos está empezando a complicar. No es posible pensar que una persona que tiene la enfermedad esté en contacto con 20, 30 personas en un espacio muy, muy cercano y que no utilizan probablemente las medidas sanitarias, y claramente esto se contagia muy rápido. En este momento lo que hemos visto, el numerito que en algún momento hemos hablado, el R0, que es la capacidad que una persona esté contagiando a otras personas, prácticamente ya lo tenemos en 2. Y esto es exponencial, es decir, una persona va a contagiar a 2 y así seguimos. Por eso es que ahora tenemos 650 casos prácticamente el día de ayer. Tenemos que esperar lo que nos digan las autoridades el día de hoy, pero no estamos muy largo del día que anuncien 1000 casos 4 días a este ritmo que llevamos de crecimiento exponencial del número de casos que tenemos en este momento en el país. Doctor, también quería saber, y tal vez aquí incluir al doctor Yodeiri, porque mucha gente dice que claro, que como estamos testeando masivamente en lugares como Alajuelita, bueno, ya se hizo también en Pavas, esto de alguna u otra forma va a redundar en que hayan más casos. ¿Esto es así o no necesariamente? Bueno, no necesariamente. Es un dato muy interesante. Cuando se hizo las pruebas masivas en Pavas, que en Pavas se hicieron aproximadamente 1800 pruebas, resulta que apenas un 4% de toda la población
que se hicieron las pruebas solo dieron positivo. Para Alajuelita, el día de ayer, que es el dato que tengo, se hicieron 383 pruebas y hubo 20 casos que dieron positivos, que eso equivale a un 4% aproximadamente. Si en Alajuelita se estima que van a ser 1.800 pruebas y seguimos con este mismo ritmo, lo que podríamos esperar es que un 6% de la población diera positivo. O sea, que aunque no hay, eso significaría básicamente que no habría transmisión comunitaria activa en este momento ni en Pavas ni en Alajuelita, aunque claro, lo que hemos visto es que con el número de casos que están saliendo y como no le podemos dar trazabilidad a todos los casos, no podemos seguir a todos los contactos, y eso es cuando ya por definición es transmisión comunitaria, cuando perdemos el rastro de todas las personas. Esto lo que quiere decir es que estamos probablemente en una transición de estar pasando de una transmisión activa, de una transmisión comunitaria a una transmisión comunitaria activa, porque ya no podemos rastrear, no podemos seguir a todas las personas, ¿verdad? Entonces es muy probable que en estas próximos días ya ni siquiera vayamos a poder seguirle el rastro a todas las personas positivas y a todos los contactos que tienen. Una persona puede tener, dependiendo de diferentes circunstancias y variables, hasta 15 o 20 personas contactos. Y entonces empezar a rastrear a todos estos 20 contactos que además podrían ser positivos y tener otros casos, otros contactos directos. Entonces, si ustedes ven, es una maraña muy grande, es una red tan grande que difícilmente vamos a poder seguirlos a todos, ¿verdad? Entonces, las pruebas masivas son importantes, pero como bien lo decían ayer las autoridades en conferencia de prensa, estos testeos, estas pruebas masivas se están haciendo en este momento en poblaciones que pensamos que tienen un riesgo más alto de que haya transmisión activa comunitaria. Sin embargo, si vemos el Cantón Central de San José, es el cantón con más casos. En este momento tienen 1.054 casos positivos, le sigue Desamparados con 375, Alajuela con 301, Alajuelita con 288 y Heredia con 246. Entonces, ¿qué pasa? Que son tal cantidad de casos, tan grande el número de casos, que imagínense, 1.054 personas que podrían contagiar al doble. Eso pues ya son 2.100, 2.200 personas y así vamos a seguir sucesivamente hasta llegar a un número tan grande que sí, que no los vamos a poder seguir a todos. Doctor, bueno, para ambos, creo que ambos tienen esa misma línea, y es que esto lo que nos quiere decir, en palabras sencillas para todos, es que en primer lugar, tenemos que seguir siendo mucho más rigurosos con las medidas que ya conocemos, el distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos, no salir en caso de que no sea estrictamente necesario. Si antes éramos rigurosos con eso, ahora tenemos que ser 3 veces más rigurosos. Este es el momento más complicado, digamos, de esta segunda ola pandémica. Y lo otro es que nos recuerda la importancia de cuidar a los más vulnerables. Insistimos en lo mismo, ¿verdad? Y ya sabemos todos que los más vulnerables son los adultos mayores, las personas con factores de riesgo. Y entonces, ¿verdad? Como que ese sea el mensaje, creo yo, que con el que tenemos que quedarnos, porque ciertamente las cifras van a seguir subiendo. Randall, buenos días al colega que es el experto en la materia. Yo en realidad no es mi campo, pero obviamente haciendo una analogía. Le presento al doctor Yodeiri, doctor Arroba, no sé si lo ha visto en tele, mucho gusto, popularmente conocido, cenólogo, oncólogo, que nos ayuda muchísimo acá. Opinando temas que no conocimiento, o sea, pero en realidad hay una realidad social en la que no podemos ocultarnos. Yo creo que varias cosas han sucedido, Randall, en esta situación. Es que las medidas de confinamiento las tomamos muy anticipadamente porque tampoco íbamos a saber qué iba a pasar. O sea, el país no sabía lo que pasaba, veíamos el mundo que sufría la ola el embate de la enfermedad y tomamos medidas muy tempranas que fueron muy efectivas, pero yo siento que nos cansó. Yo creo que la gente se cansó y se relajó. Y ese relajamiento lo hemos visto en muchas sociedades más. De hecho, yo hablando con mis paisanos en Irán, hablando con los colegas en Italia y en España, que tengo varios amigos, me dicen ya la gente también, por cansancio mental, físico, emocional, ya la gente se relajó, como que se entregó. Entonces, eso es muy peligroso porque eso sí nos puede pasar una factura muy cara, porque en Costa Rica está empezando el problema apenas. Lo que vivimos los meses anteriores, yo creo que fue un entrenamiento. Hicimos como una preparación y un calentamiento para el problema, cuando en realidad no lo teníamos tan encima como hoy en día. Ya el problema está, ya estamos encima del problema, ya está pasando el huracán por encima del pueblo
Y lo que nos queda es mantener la calma. Yo creo que no podemos perder la cabeza. Afortunadamente es un problema que va a depender todavía de cada uno de nosotros. Yo creo que señalar a las autoridades de salud, señalar a la Caja, al Ministerio de Salud como responsable de lo que está pasando, seremos muy poco conscientes y realmente no tendríamos conocimiento de lo que estamos hablando. O sea, aquí realmente es, de cada uno de nosotros depende. Hay que cruzar el río. Yo le puse una analogía hace unos días atrás en Facebook con el cruce de los ñus del río Mara, ¿verdad? Que es un proceso biológico de la vida que tiene que suceder. Y esto es un problema que tenemos que pasarlo. Ya estamos en medio del río y tenemos que cruzarlo. Hay que buscar el camino más seguro, la vía más corta, en la cual nos genere el menos daño posible y que podamos tener la menor cantidad de víctimas. Evitarlo es imposible. Yo personalmente, con todo respeto que merecen las autoridades de salud, creo que el confinamiento estricto no va a resolver el problema, simplemente lo va a retrasar un poco más, pero el problema ya está y tenemos que pasarlo. Entonces tenemos que volver a tocar la conciencia a cada ciudadano de que realmente si usted y yo ponemos de nuestra parte, podemos hacer ese impacto menos grave, menos duro. ¿Para qué? Para que las autoridades de salud básicamente tengan posibilidad de resolverlo. No se nos olvide, Randall, que el 95% de la población que adquiera ese virus no se va a morir. Es que tampoco tenemos que pintarlo como que es un monstruo que nos va a barrer a todos. La gran mayoría saldrá bien librado de esta enfermedad. Por ahí también tenemos que tener la calma, suficiente tranquilidad de que no es que vino a llevarnos a todos. Por supuesto que no. Hay una población mucho más vulnerable que la que se puede ver afectado, pero tenemos que dar ese paso a una velocidad que nadie sabe cuál es la velocidad ideal de cruzar. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan resolverlo y también que la población se pueda inmunizar, porque se ha demostrado que hasta que no nos inmunicemos la mayoría, probablemente el problema no va a ceder. Sí. Bueno, quiero invitarles a ambos a ver lo siguiente porque, bueno, y a todos ustedes que están en la casa, porque sí, ciertamente, ¿verdad? Sabemos que posiblemente las autoridades vayan a anunciar este mediodía medidas, esperamos, estrictas, más fuertes. Estamos en la época del mazo, no del baile, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro. Y doctor, yo no sé, es decir, evidentemente no se puede adelantar, porque además este es un criterio que pasa por lo político, digamos, por la decisión de las autoridades gubernamentales y no solamente un criterio técnico, aunque el presidente dijo ayer que iba a privar el criterio técnico sobre el político, ¿verdad? Y bueno, eso es importante. Sí dijo el presidente que las medidas iban a ser contundentes, pero que le permitieran también a la economía respirar. Pero digamos, en términos generales, doctor Arroba, lo que podemos esperar es, ¿verdad?, un poquito más de medidas estrictas, que ese sea el anuncio que se vaya a realizar este mediodía. Sí, tenemos que esperar sin duda a la conferencia de prensa del mediodía, pero esperaríamos, ¿verdad?, con el número de casos que se han venido en aumento, alguna medida restrictiva, pero sí, ciertamente hay que esperar a la conferencia. Y lo otro importante, nada más que quisiera yo recalcar y que decía el doctor también, es el tema personal. Yo, persona, me tengo que preocupar. Yo tengo que cuidarme. Si yo me cuido, cuido a los demás. Y así yo estoy disminuyendo la probabilidad de que yo vaya a contagiarme. Es muy importante respetar el espacio, la distancia entre personas, el uso de mascarillas si estoy expuesto, si estoy en un lugar con muchas personas, si voy en el bus, si voy en un taxi, si voy a un supermercado, a la feria, etcétera, tengo que usar sí o sí esta barrera, esta protección, con el fin de disminuir la probabilidad de que yo me vaya a contagiar. Y así probablemente vamos a ayudar para que esta curva empiece a aplanarse un poco. Pero si seguimos con fiestas, si seguimos y respetando lo que se está solicitando por parte de las autoridades, lamentablemente lo que estamos es ante el inicio de más casos, de llegar a 1000 o más casos por día, que claramente van a saturar el sistema de salud del país, y es lo que no quisiéramos llegar. Ojalá que todos, si se van a enfermar, sea una gripe leve, ¿verdad? Pero sabemos que esto no pasa con todas las personas. Entonces, tratar de cuidar a las personas que en principio tienen un mayor riesgo, que son adultos mayores, que son personas con enfermedades crónicas, que son niños, aunque también hemos visto que personas jóvenes sin factores de riesgo han tenido problemas serios y han fallecido. Entonces, el mensaje es: cuidémonos todos, que si yo me cuido, cuido a los demás.